etapas de formación dancística aquí en nivel superior de graduación en las licenciaturas, porque yo me intereso mucho así en cómo que las culturas populares y las danzas tradicionales que en Brasil son especialmente de matrices afroindígenas, cómo que estos contenidos están o no están en la formación dancística en nivel superior. Entonces ahí en IFG, donde yo actúo como docente, estoy actuando en los temas que se relacionan directamente con esto, en valorar las danzas no hegemónicas y que hacen y pueden hacer parte de una formación de intérpretes, de performers, y coreógrafos y docentes de danza, teniendo en vista que la formación en danza casi siempre es muy eurocentrada, con enfoques así muy claros en las danzas de tradición occidental que vienen de la academia, la danza académica y la danza escénica occidental. Entonces, así como bailarina y creadora, coreógrafa, investigadora, siempre me interesé mucho por las danzas que no están así ofertadas tan claramente en una formación en nivel superior. Y ahí yo apercibo también que en Brasil hay claramente, así, hay que se avanzar mucho en este aspecto, claro, pero hay una preocupación y un movimiento de traer para dentro de la formación en nivel superior los contenidos que son de estéticas no hegemónicas y las culturas populares. Entonces, en nuestra formación, en los currículums, casi siempre hay los temas destinados a danzas brasileñas, danzas tradicionales, y con una motivación, un incentivo a que se hagan las investigaciones de campo para conocer los danzantes en sus lugares de origen donde hacen las danzas, aquellos que verdaderamente tienen este saber. Entonces yo vengo de esta trayectoria de interés por las danzas brasileñas y traer elementos de estas danzas para una producción contemporánea de danza, una práctica o un pensamiento contemporáneo de danza que no va así como folclorizar estos contenidos o deshistoricizar o solo traer estos repertorios de movimiento para un otro contexto, y sí hacer una tentativa de hacer un diálogo entre las herramientas que casi siempre hacen parte de una formación dancística en nivel superior, hacer que estas herramientas puedan dialogar con los contenidos que vienen de este otro contexto que no está así tan claramente relacionado con la academia, el contexto de la institución formal, que la transmisión de estos conocimientos no se dan adentro de una sala de danza, en un estudio o en disciplinas. Entonces, estoy caminando por ahí en mi trayectoria de danza como creadora y también como docente. Y en Brasil, así hay que reforzar, sabemos que hay una diversidad cultural muy, muy potente, así muchas maneras de hacer arte, y el arte popular, el arte que viene de los danzantes tradicionales, es una arte así muy rica y potente, y puede contribuir, yo creo, muchísimo para la formación en danza y diversificar, digamos así, las metodologías, las estéticas, la producción y tal. Entonces yo creo que en Brasil hay esta preocupación como también de descolonizar los currículums, de casi siempre una tentativa llena de contradicciones, también muchas problemáticas, pero hay así un esfuerzo de traer los danzantes para dialogar en la institución formal
o incentivar a que los estudiantes van a campo para conocer y presenciar y vivenciar las fiestas, los juegos, decimos brincadeiras en Brasil, que serían como juegos, juguetes, así son las ceremonias, los rituales, las fiestas que están relacionadas con fechas conmemorativas, así, o con la religiosidad también. Entonces, creo que vamos caminando por ahí en nuestra formación dancística en Brasil. Y ahí me gustaría así conocer un poco cómo se dan estas reflexiones aquí. Y ahí propuse un proyecto que sería parte de una capacitación docente relacionada a donde actúo, el Instituto Federal de Goiás. Y por eso estoy aquí en este tiempo con este proyecto que se llamó Analizando Currículos, Experiencias Interculturales y Propuestas de Formación Dancística entre México y Brasil. Entonces mi idea era de compartir aquí en el contexto de la formación en alguna institución donde hay la licenciatura en danza, compartir las experiencias de Brasil y también conocer cómo se organizan los programas aquí. Entonces estuve aquí en Jalapa ¿cómo se dice? Estuve con algunas actividades en la Facultad de Danza Contemporánea de la Universidad Veracruzana, conociendo la licenciatura. Aquí pude visitar también en Ciudad de México algunas otras escuelas de formación en nivel superior de danza también, donde pude ver que hay aquí una cosa que ya digo que es diferente de Brasil, que es de llamar las danzas como folclóricas. Entonces hay aquí en nivel superior la formación en danzas folclóricas, sí, esto es una cosa que no hay en Brasil, una formación de danzantes folclóricos en nivel superior. Entonces estoy así mirando así cómo se dan las cosas aquí y allá para reflexionar sobre esto, pero son reflexiones ahí, aunque muy embrionarias así, porque estoy en esta instancia, en proceso con ella. Y Mariano, creo que los slides están andando. No sé si tenemos que regresar para el slide anterior. El primer. Ahí, sí, el primer. Entonces, en el primer, donde hay así las culturas populares y la formación dancística en Brasil, creo que estamos caminando por ahí con esta preocupación de traer para una formación que está contextualizada en la práctica, el pensamiento contemporáneo de danza, adentrar con los contenidos de las culturas populares. Y en mi trayectoria esto se dio así, cuando yo estaba en la licenciatura, pude entonces, por incentivo de las maestras que me enseñaban danzas brasileras, hacer investigación de campo y conocer danzas, por ejemplo, como jongo y batuque de umbigada, que son como los padres y abuelos del samba en Brasil, danzas que son de matrices africanas, que casi siempre se dan en roda, o con tambores, o con danzas de par, así. Y fue en este contexto de una formación dancista que yo tuve entonces una aproximación con las culturas populares y tradicionales, porque antes de esto mi formación era muy erudita, así como se dan la formación de danzantes en Brasil, que se empiezan por el ballet clásico y las danzas modernas y entonces las danzas contemporáneas. Y en el contexto de mi familia yo no tenía este contacto con las culturas populares. Sí, yo vengo de una ciudad grande con una familia así más intelectualizada, con músicos que tocan en orquesta sinfónica, entonces yo no tenía esta aproximación antes de adentrar en una licenciatura de danza. Entonces yo reconozco también el valor de cuando estamos en una formación dancística, tener este incentivo de abrir y amplificar las miradas y de diversificar nuestros
los padrones, los padrones estéticos que están colocados en las danzas que practicamos, ¿sí? Hay embutido ahí en las técnicas una estética, un patrón de cuerpo, una forma de organizar el cuerpo y tener una técnica específica para las danzas que aprendemos. Entonces hay muchas cosas ahí y creo que incentivar el contacto con las culturas populares y tradicionales es muy enriquecedor para los estudiantes, para uno es pedagógico en sí mismo, así estar en campo y en investigaciones. Mariano, ¿puedes pasar, por favor, los slides? Y ahí, sí, es más una vez, otro, el próximo. Y hay una cosa así que sería diferente así de hacer una investigación de campo en los procesos de danza que se diferencia porque es un procedimiento así prestado de la antropología, pero creo que cuando antropólogos, historiadores van a campo, van así describir las cosas, reflexionar sobre, observar, comprender aquel modo de vivir, sí, y claro que hay que hacer una investigación de campo, no se hace antropología sin investigación de campo. Y creo que en esta abordaje con las danzas populares, la investigación de campo es algo muy importante también, porque lo que queremos es tener la experiencia en el cuerpo, sí, es vivir el campo, porque queremos tener estas informaciones en nuestro cuerpo para poder comprender así cómo se arreglan, qué esfuerzo, qué engajamiento hay que se tener con el cuerpo para realizar esta danza y convivir con aquellos que hacen la danza para comprender su realidad y todas las simbologías que están por detrás y alrededor de esta manifestación. Entonces no se trata solo de aprender cómo se mueven, aprender los repertorios de movimiento de una danza y traer para otro contexto. Que esto sería, yo lo comprendo como traer para un contexto occidentalizado. Entonces trata de, en verdad, tener una experiencia en el cuerpo y hacer con que las informaciones adentro puedan dialogar. Entonces hay una autora de Brasil, Graciela Rodríguez, que fue mi maestra en Unicamp, que se dice que en este proceso hay que se cohabitar con la fuente, hay que se poner en la experiencia también. Y hay dos investigadoras en Goiânia, Renata Lima y Marlene Lima, en UFG, que dicen que en la danza brasileña contemporánea tal vez el campo investigado sea mejor comprendido en la idea de campo vivido. Hay que vivir, hay que experimentar en su cuerpo, en su ser, esta investigación. Entonces ahí hay un valor muy grande, sí. Es diferente de aprender una danza en otro contexto y poder vivenciarla en el contexto donde ella pasa de verdad, así, porque hay contenidos que están ahí que no estarán en otro contexto, ¿sí? Adelante, Mariano, por favor. Y ahí entonces aquí en México, yo pude perceber a diferencia de este término que se aplica aquí, las culturas populares y tradicionales aquí son llamadas de folclóricas, las danzas folclóricas, ¿sí? Y percibo que hay un género así, un segmento de danza muy fuerte, muy consolidado aquí, relacionado a las danzas folclóricas, con compañías y grupos profesionales, algunos que están apoyados por el gobierno, ¿sí? Como compañías nacionales folclóricas de décadas, así, de muchos años, con una experiencia, una calidad de trabajo muy grande. Entonces, es un segmento en el mercado de danza que emplea muchos danzantes. Entonces, así, es algo a ser muy a ser destacado también, porque embora haga
en mis reflexiones casi una crítica en este proceso de folclorizar los contenidos, hay también una necesidad de valorar y destacar que esto hace que se consolide aquí un segmento muy importante de danza, incluso con formación en nivel superior específica para este segmento. Entonces yo pude conocer en México como dos escuelas de nivel superior que forman danzantes folclóricos. Entonces se enseña una enormidad de repertorios de danzas diferentes folclóricas y también todos los contenidos que están en la formación dancística más relacionada con la danza escénica occidental. Entonces, los procedimientos de conocimiento de cuerpo, conciencia corporal, cinesiología del movimiento, anatomía y psicología de la educación, todo esto, pero el enfoque de la danza en sí misma son las danzas folclóricas. Entonces, hay también ahí en esta formación una cierta occidentalización de los contenidos, porque los cuerpos son formados así, preparados con una técnica y una lógica de aprendizado que es occidentalizada también. Pero hay así, son escuelas muy, muy fuertes y consolidadas con muchos estudiantes así y que forman danzantes para estas compañías nacionales. Entonces, y ahí ya no sé si en Brasil hay una equivalencia de esto que se hace aquí, porque ahí no tenemos cursos superiores de graduación para formación de danzantes populares, ¿sí? Esta es una diferencia muy clara que pude perceber por aquí. Y por otra parte, en las licenciaturas, donde el enfoque es en danza contemporánea, en un pensamiento contemporáneo y una práctica contemporánea de danza, no hay la introducción de los contenidos de las danzas folclóricas. Entonces son dos formaciones distintas, una para las danzas folclóricas como un segmento así institucionalizado y otro para intérpretes, coreógrafos y docentes de danza contemporánea con una formación claramente occidentalizada, sí. Entonces, esta diferencia me llamó muchísimo la atención aquí. Hay también en estos currículos disciplinas o temas que son de metodología de pesquisa, investigación de campo, pero este no es así la cosa más llamativa de esta formación. Se da así por un periodo bien breve, curto, a lo largo de toda la formación. Adelante, Mariana. Podemos pasar. Así, entonces ahí voy a compartir un poco sobre una danza, una tradición, una manifestación cultural de Brasil que se llama cavalo marinho. Sería el caballito de mar aquí, pero no tiene que ver con el animalito así que vive en mar, caballito de mar, solo el nombre, pero es una tradición, una fiesta o como llaman los danzantes, un juego. En Brasil decimos una brincadeira, es un folguedo así. Entonces esta es una tradición de Pernambuco, un estado en noreste de Brasil, una región de mucha riqueza cultural y diversidad, con muchas danzas y músicas y tradiciones. Esta fue la manifestación que yo investigué durante mi graduación y también en mis investigaciones de maestría. Es una tradición que está en esta región muy específica, en Pernambuco, la zona da Mata Norte de Pernambuco, que es una región de economía basada en el monocultivo de la caña de azúcar y la explotación del trabajo de los campesinos. Entonces,
danzantes, tocadores, los fazedores, decimos, de caballo marino, son los trabajadores rurales, sí, campesinos, cortadores de caña de azúcar de esta región, que es una región así con muchas problemáticas sociales, sí, con altos índices de analfabetismo, mucha desigualdad social, hay mucha violencia contra las mujeres y niños también, que tiene que ver con el bajo nivel así de educación formal en esta región. Entonces, una región de precariedad material al mismo tiempo con una diversidad y una rica producción cultural muy sofisticada, y ahí se concentran muchos juegos, caballo marino, ciranda, cabocliños. Los cabocliños son una danza claramente de influencia indígena que hay en esta región, con la figura el indio, se dice en la danza, ahí con penas que hacen cortejos. Entonces hay tocadores que hacen los instrumentos también, maestros, ¿sí? Muchos artistas populares en esta región. Y el caballo marino llama mucho la atención en campo de investigaciones de artes escénicas, porque para nosotros que somos de la danza, del teatro, de la performance y así, es claramente una manifestación que tiene mucho que nos enseñar, porque los danzantes y tocadores, los actuantes ahí, son así, tienen así una destreza corporal, una habilidad para la escena muy, muy clara, así. Es una manifestación con este carácter espectacular. Este elemento de la espectacularidad está muy presente en caballo marino. Es una danza teatro popular que se hace para el público, para que el público se pueda reír y se divertir y apreciar. Entonces, esto llama atención bastante y hay muchas investigaciones en nivel de maestría y doctorado que fueron publicadas en las 2 décadas para atrás sobre el caballo marino. Esta fiesta se pasa en los meses de noviembre, diciembre y enero, está relacionada con el ciclo de fiestas navideñas y tiene una estructura así bien compleja, reúne danza, escenificación, música en vivo con tocadores sentados así en un banco y tocando los instrumentos, en enredo, texto que se dice, personajes enmascarados, todo está imbuido y relacionado con una ancestralidad y una espiritualidad que se practica ahí, mucha poesía, hay un humor, es una fiesta así cómica, con un humor malicioso, sexual y una resistencia porque se hace a siglos esto desde de la época de la esclavitud en Brasil, con estos trabajadores que son hoy mal remunerados por la usina de caña de azúcar, son los antiguos trabajadores esclavizados, entonces son ahí también mestizos, ¿sí? De negros y indígenas. Esta población en esta región es muy mestiza. Y todo esto está enredado en esta manifestación, que como toda tradición tiene también muchos misterios, así no se puede comprender todo sobre ella, hay secretos así que se mantendrán misteriosos, yo creo, hasta siempre. Entonces sabemos cosas, pero no sabemos todo sobre. Y es algo que a mí como danzante, performer, artista interesada en la antropología también, siempre me llamó muchísimo la atención y siempre me encantó mucho. Y ahí yo considero que estos danzantes con quien pude convivir algunos años de mi vida me enseñaron mucho y me hacen una mejor artista también, una mejor investigadora, una mejor danzante también, porque hay ahí muchos principios
técnicos, estéticos que se puede aprender con estos artistas. Y es ahí entonces que yo pienso que las culturas populares pueden estar más adentro de nuestros currículos de formación en artes, porque tenemos en este contexto muchos maestros que son increíbles. Adelante, por favor, Mariana. Entonces, en Caballo Marino hay la música que es así muy vigorosa y ligera, y el ritmo hace referencia a los caballos, a los galopes de los caballos, es algo así ligero. Y los tocadores están sentados en un banco y ahí se toca una rabeca, que es un pariente del violín, una pandereta, así. Y la persona que toca la pandereta es la persona que canta también, que conduce los cantos. Hay un minero que es como un chocalho así grande que hace o se llama también ganzá, y una valle que es un recoreco así hecho de bambú que hace turrum, 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 turrum. Los cantos ahí se llaman toadas y todos los versos se llaman loas, y a cada momento específico de la brincadeira, de la fiesta, se va a cantar una toada o se va a decir una loa. Los personajes tienen sus loas específicas, y para llegar en la fiesta hay una toada específica que se toca para este personaje. Entonces la música es así algo también que llama mucho la atención en el medio de música en Brasil, en el medio musical, a los investigadores de la etnomusicología y también los músicos que están en el mercado, así haciendo un diálogo, un contrapunto de música pop, de música de los grupos urbanos, con estas influencias que vienen de las tradiciones. La música, el ritmo de Caballo Marino es mucho conocido también. Y toda la parte de la danza es, para mí personalmente, la principal así puerta de acceso a esta brincadera, así, porque es por la danza que yo puedo establecer un diálogo así con los hacedores ahí. Y la danza se realiza con dinámicas corporales que se llaman trupés, que tiene que ver con una percusión que se hace con los pies en el suelo. Entonces no es un movimiento o un paso de danza, es un trupé. Y también con evoluciones colectivas, coreografadas, como la danza de los arcos, que es un movimiento así bien bonito, y danzas de interacción, donde se apercibe muy claramente esta prontidón, una presencia corporal que para el mundo de las artes escénicas es un valor, ¿sí? Que todos los danzantes tienen esta calidad, así que trabajamos mucho en la academia para adquirir esta calidad de estar en escena así con una presencia fuerte. Los danzantes de Caballo Marino, cuando hacen las danzas de interacción, tienen esta calidad así, muy, muy perceptible. Adelante, por favor. Las chicas en Caballo Marino participan principalmente de las partes bailadas, así, porque el Caballo Marino es una tradición de hombres, hecha por hombres y con bromas, piadas que hacen reír a los hombres. Es un universo así masculino. Entonces, chicas, viene participando cada vez más de esta manifestación, pero muy poco de las partes escenificadas con personajes enmascarados, porque en esta parte hay una historia que se cuenta, hay un juego corporal escénico que se hace así, tocándose. Entonces, en este contexto, en esta región, no es así muy permitido que las mujeres estén en público de esta manera, así más con sus cuerpos así más disponibles así para una escena. Entonces, la participación de las chicas que son jóvenes así, adolescentes, casi siempre son así parientes del maestro, que es el abuelo, así el dueño así de la brincadera,
del juego, ellas entonces empiezan a participar de las partes bailadas. Fue en mi investigación de maestría, así yo pude conocer un poco más las chicas que se aventuraron a colocar un personaje, que dijeron, papá o abuelo, yo quiero poner un personaje enmascarado y hacer esta parte más cómica. Y ellas me contaron así los desafíos, las dificultades que tuvieron en este proceso. Entonces yo apercibo que más recientemente hay una apertura así para la participación de las mujeres. Hoy yo sé que hay mujeres que están poniendo personajes así, como con mucha lucha, así. Pero en las partes bailadas hay mucha participación de niñas y niños. Pero el caballo marino es claramente una representación así masculina del mundo, porque los personajes femeninos son puestos, colocados por hombres también. Y ahí está la grasa, ahí está el cómico, es de ver un hombre colocando una figura femenina. Entonces hay, por ejemplo, yo voy a hablar sobre las figuras que son los personajes, ¿sí? Vamos adelante. Aquí hay una foto de este momento de la danza con coreografías y evoluciones así, con, con arcos. Esta es la danza de los arcos. Es un momento así llamativo, aquí el público agrada muchísimo, que es una parte así, sí, bonita, como un auge, un pico así alto de la fiesta, cuando se hace una danza de los arcos, y ahí están los danzantes con sus vestimentas. Adelante. Ahí están una foto que muestran las chicas, las niñas pequeñas asistiendo, ¿sí? Las mujeres y las niñas están siempre ahí, siempre participan, mismo que no sean las protagonistas en esta fiesta. La fiesta hace parte de sus vidas. Las niñas desde que son chicas están ahí sentaditas, mirando, asistiendo, y ahí podemos apercibir dos tocadores que están sentados en el banco. El que toca la rabeca, este es un tocador muy conocido ahí, que se llama Luis Paixão, y toca la rabeca en grupos de caballo marino, pero toca la rabeca con músicos así famosos de Recife, que es la capital de Pernambuco. Entonces hay grabaciones con su rabeca, hay CDs grabados. Este es un tocador muy conocido, Luis Paixão, y a su lado está el tocador de pandereta. Sí, adelante. Entonces los personajes en esta fiesta se llaman figuras. Entonces las figuras hacen la escenación en el caballo marino. Ellas entran en el círculo porque todo se da en un círculo, montan una escena, dicen lo que tiene que decir, hacen sus gestos, su corporalidad, su danza, y se van. Entonces ellas llegan, hacen su escena y se van. En su mayoría son enmascaradas, ellas tienen un texto y tienen una corporalidad que es establecida. Entonces si uno va a poner cierta figura, tiene que saber cómo poner esta figura. Es un repertorio así, no se puede hacer cualquier cosa. Y la persona que pone la figura es un figurero. Entonces, lo que coloca o pone figuras es el figurero. Y las figuras hacen reír la audiencia, sí, porque son cómicas, sus escenas son cómicas. Y el humor travieso, malicioso del caballo marino está ahí en las figuras. Y las figuras femeninas son colocadas por hombres. Entonces, por ejemplo, hay una figura que se llama Veia do Bambu.
como una vieja, una grande, ella tiene mucho calor en sus partes íntimas, entonces abana así la falda y pone a alguien debajo de su falda y dice, Shera aquí. Es así una figura un poco grotesca y que hace reír muchísimo la audiencia. Entonces las figuras, cada cual, sí, las figuras hablan de amor, de trabajo, de la vida cotidiana, de la relación hombre-mujer o de la relación patrón-empleado. Hay una crítica ahí también en esta relación del capitán marino con sus empleados. Entonces las figuras, de acuerdo con una investigadora que se llama María Axelhard en Brasil, que es antropóloga y danzarina, ellas parafrasean la realidad, ellas hacen de la sexualidad un chiste, una broma. Ellas hiperbolizan las relaciones interpersonales y la vida cotidiana. Entonces, el suceso de un figurero es cuando ella hace reír la audiencia, así. Vamos adelante, creo que tengo una foto de la Bella del Bambú. Esta es una figura sin máscara, que es la Cachirina. Entonces hay tres figuras que no son mascaradas, que son como payasos, clowns. Es Mateus, Nego Bastián, que son dos, y su esposa, la Caterina. La Caterina es mujer de Bastián y de Mateus al mismo tiempo. Y ellos tres están a todo tiempo en el círculo. Entonces las figuras se adentran y se van, pero Mateus, Bastián y Caterina están ahí todo tiempo, porque tienen la función también de cuidar de la fiesta, de no dejar que los embriagados se van adentro, de no dejar que todo se desorganice. Entonces están ahí haciendo reír a todos, pero están también cuidando. Mateus y Bastián son muy importantes ahí adelante, y atrás está siempre Caterina, y ella claramente es una figura así, sin máscara, colocada por un hombre con la cara pintada así de negro, carbón, y con una muñeca que es su bebé, y está ahí todo el tiempo. Este danzante ahí se llamaba Piquinés y se murió en 2016, yo creo, porque porque es un trabajador campesino, cortador de caña, y aspiró mucha fumaza con veneno que las usinas ponen en la monocultura de caña de azúcar. Entonces su pulmón, la parte respiratoria, se lastimó, y él tuve así una complicación venida de ahí. Era un danzante, un brincador, un jugador espectacular. La próxima, por favor. Esta es la figura, la bella del bambú, sería la vieja del bambú, se dice, así con esta máscara. Está colocada por un hombre que es un jugador muy conocido también, que se llama Aguinaldo Silva, y está ahí abrazando el Nego Mateus, y hacen esta escenación así porque la vieja del bambú se viene y hace bromas con el público, con la audiencia, que dice, si Shera aquí, estoy con muy calor, tengo calor en mis partes íntimas, y es así muy grotesca, así, y tiene una danza específica y todo, y ella entra procurando su esposo, ¿no? Tiene este pretexto, este texto así. Esa es una figura muy conocida que hace reír muchísimo la audiencia. Ya yo no conozco ninguna situación donde esta figura fuera colocada por una mujer. Yo creo que no lo sé. La próxima, por favor. Ahí está ella con la falda, ella se abana la falda así y conversa un poquito con Mateus y con Bastián. Son estos dos ahí que están haciendo la escenificación con él, la escena con ella. ¿Mm? Ok, y ahí a ella le gusta mostrar las pernas,
peludo, con pelos de hombre, es así, es chistoso de ver a esta figura con las piernas a mostra así, y a veces se muestra también los pelos aquí en el pecho, así, para hacer una figura cómica. Ok, podemos pasar. Hay otras características que yo apercibo en Caballo Marino, es una dramaturgia así que nos hace reflexionar sobre una otra forma de hacer espectáculo y teatro y danza, que es la discontinuidad. Entonces, en Caballo Marino hay un ritmo y un tempo que son fragmentados, así, es un desmantelamiento, como una desorganización y una discontinuidad en la dramaturgia, al mismo tiempo en que todo se reorganiza y todo pasa bien. Entonces, no es un espectáculo así, todo organizado, cada cosa en su hora, pa. No, va todo bien, pero de repente todo se para y ellos van así tomar un aguardiente o conversan sobre una cosa cotidiana y después todo se arregla otra vez y todo se empieza otra vez. Entonces es una desorganización organizada, un caos así organizado en este contexto así. Entonces, esta investigadora Carolina Laranjera dice sobre esto, que no hay en el Caballo Marino la necesidad de no revelar la ficción. Y esto es algo que pensamos así de otros modos de hacer escena. Decimos esto sobre el teatro postdramático, así también. Y en esta fiesta hay devoción, así, entonces no es la característica así más acentuada, porque esta parte cómica, esta dimensión profana que está expresa en el humor malicioso, en esta parodia de las relaciones humanas, esta parte es la más llamativa, que describe mejor el caballo marino, pero la religiosidad y una conexión, así una movimentación de una espiritualidad está ahí presente también. Hay mucha referencia al catolicismo popular en toda esta región, y ahí también cuando hay una alabanza a Jesucristo y a los santos reyes de Oriente, en una parte que es del enredo de la historia que se cuenta en Caballo Marino, hay cantos que son de louvor a una estrella sagrada que está relacionada con la danza de los arcos, que agrada mucho al público, y por esto está relacionada con este ciclo de fiestas navideñas, ¿sí? Pero hay también momentos rituales con referencia y influencias indígenas también, y caboclas, con una referencia mucho clara al culto de la Jurema sagrada, una figura muy imponente y muy importante que es Caboclo de Aruba, una figura con penas así y que hace una performance misteriosa, llena de rituales, que pisa con sus pies descalzos, sin zapatos, por, por arriba de vidrio, que pueden cortar. Entonces se pisa así y después se retira su pechoral así y se deita por sobre los vidrios también, y hacen improvisación de loas y versos, llamando cosas y llamando la espiritualidad y también convocando personas en la audiencia. Entonces hay este momento muy específico ahí con una referencia de divindad muy clara. Pero en todas las otras partes te predomina esta parte más maliciosa, con bromas, y tiene siempre que ver con un juego de palabras, con frases de doble sentido, siempre haciendo de la sexualidad algo así chistoso y un poco agresivo también, porque en los juegos de cuerpo hay así esta representación de subyugar al otro con el sexo. Entonces, esta es una parte así, una característica
que llama mucha atención en el caballo marino. Por favor. Así en mi investigación de maestría, entonces, que fue en un programa de posgrado en artes en la Universidad de Brasilia, estuve ahí caminando por los supuestos teóricos, metodológicos de la etnocenología, los estudios culturales y de género también, y mi tema era así percibir la participación de la mujer en esta manifestación y conversar, platicar, conocer la vida de estas mujeres que están relacionadas con caballo marino, pero no son las protagonistas. Así me interesó muchísimo conocer las que brincan, cómo comenzaron, sí, qué relación tienen, pero aquellas que no están ahí en la brincadera, pero claramente son figuras muy importantes en la brincadera, que son las esposas de los principales danzantes, sus hijas, su familia, que hacen muchas cosas alrededor del caballo marino y que garantizan que el caballo marino aconteza de la manera como acontece. Así, por favor. Y ahí me puse a hacer unas relaciones así, teniendo como foco las mujeres dentro y afuera del juego, ¿sí? Trazando las relaciones de continuidad entre la vida cotidiana y el juego, comprender cómo la alusión al sexo y la dosis de agresividad inherente a su representación son elementos que conducen al humor en el caballo marino. La importancia del cuerpo para comprensión de las relaciones de género y la condición de la mujer en este universo, y muy claramente comprendiendo que las mujeres no eran y no son ainda, creo que así están cada vez más con espacio, pero no son las protagonistas en esta fiesta, ¿sí? Pero para mí, yo creo que ellas armonizan las relaciones ahí y regulan también un poquito la dosis de agresividad que es muy característica de los hombres y de los jugadores en este contexto, ¿sí? Yo creo que la presencia de ellas, de las esposas, que son así mujeres imponentes, a su manera son imponentes también, ellas garantizan el buen funcionamiento de todo ahí. Entonces me llamó la atención cuando haciendo una entrevista con la esposa de un jugador muy importante, el Nego Mateus, que es muy conocido por su vestimenta siempre muy impecable, muy bien hecha y con tecidos de estampas, panos así muy coloridos. Ella es muy conocido por esto, por estar siempre muy bien vestido así. Entonces de ahí yo me descubrí que es su esposa que elige, que hace todo de su vestimenta así, tener así por detrás de ella está ella así. Y en la relación de ellos dos pude percibir cómo son una pareja de verdad. Y esto fue algo que pasó así y me llamó mucho la atención. Por favor, Mariana. Y ahí entonces en este proceso así me interesé por las narrativas personales de estas mujeres, conversando con ellas en la cocina, y ahí conocí mujeres de generaciones diferentes, ¿sí? Las más grandes, las más jóvenes o niñas también, y escuché sus historias, así pude conversar con ellas mucho así en este proceso. Y pude percibir entonces cómo los recuerdos de las mujeres tocan al dominio de la familia, sí, la maternidad y la vida doméstica. Y en la conversación con ellas, la sexualidad no era una broma, al contrario, estaba revestida de mucho dolor. También entonces así conocí una otra parte, un otro lado así de este universo de caballo marino, me contado por las mujeres que me decían otras cosas, así que no era lo que los danzantes me decían también. Y también pude percibir como que mi figura de una investigadora mujer también limitaba mi acceso a muchas esferas de la brincadera también. Entonces con las mujeres pude conversar sobre otras cosas,
y se pregunta sobre la infancia, la juventud, la experiencia del amor, cosas que aprendieron con sus madres y abuelas, qué relación tenían con el caballo marino, cuando empezaron a jugar. Había unas que cantaban en el banco de tocadores, qué dificultades enfrentaban y todo. Entonces tuve ese momento con las mujeres así. Y ahí me quedó claro así que en esta danza predomina una representación masculina, ¿sí? Porque no hay, por ejemplo, figuras femeninas que representan tipos del cotidiano femenino. No hay, por ejemplo, así, la florista o la partera o la profesora. No, las figuras femeninas son estas, la bella del bambú, que hacen reír la audiencia porque es un poco grotesca. Así, pero las otras figuras todas son así, el cerador, el vaquero, son tipos que representan el cotidiano de un hombre. Pero podría haber, sí, tal vez figuras que representasen el cotidiano de una mujer ahí, pero ahí no hay. Entonces hay una clara limitación, sí, y todo bien también. Y así pasamos, Mariana. Es esto, ahí yo tuve así también, yo elegí un video, Mariano, que es aquella, que fue como un complemento de mi tesis de maestría, con imágenes del campo, de estas mujeres a las que pude entrevistar. Entonces, este video que vamos a asistir ahora, hay imágenes de brincadeira del contexto de la zona de Mata Norte de Pernambuco y hay estas mujeres que yo entrevisté, pero no hay leyendas en español. Lo que ellas dicen, ellas están se presentando, cada una de ellas cuando se aparece en video, está diciendo su nombre, de quién es esposa o hija, dónde vive, qué hace, y si brinca caballo marino o no. Las falas son así, se presentando. Y ahí, Mariano, no sé si ahí ya podemos poner el vídeo y después del vídeo, así. eh, Mas vocês querem o começo de onde eu nasci, né? Eu nasci no Engenho de Tupá. Eu quando eu era mais jovem, assim, com 14 anos, 15 anos, que papai ia tocar num baile, aí eu dizia, pai, leve eu. Você vai dar o que num baile? Você não dança, você não bebe. Mas leve eu para eu ver, aí ele levava. Agora, meu pai era desse assim. Aí a gente ia morar no engenho, plantava lavoura, tudinho. Aí quando ele abusava com o seu de engenho, ele chegava em casa, neném, mãe dizia, hoje, bota o saco nas costas e vamos embora. Eu venho no ar, a tua ausência reclama, oh que noite tão especiosa, mora no braço de quem? Que te deu um caminho.
veio belo mar, na sua ausência reclama, oh que noite tão preciosa, não bebe noite não. Naíca. Meu nome é Ivanice, moro em Condado, né? Agora só que é Rua João Roque. Tenho 3 filhos, Jaclécia, Jalene e Jamerson. Tenho 41 anos, sou casada com Aguinaldo, que brinca a cavalo marinho em Maracatu. Isso. Eu gostaria muito de brincar, eu gostaria mesmo no tempo. Só que pai não deixava, né? Porque era mulher, não sei o quê, não queria de jeito nenhum. Aí Juliana conversou com ele, eu comecei a brincar. Primeira vez foi aqui no Colégio EMAPA. Acho que foi em 2003, por aí, quando eu brinquei de dama pela primeira vez. Quer dizer que já faz uns 40 anos que eu vivo com ele, né? Não faz? 41. Não é? Não fiquei calculando. Não é? 41. 41 que eu vivo com ele, com o Mateus da Caramelada. Ele já brincava de Mateus. Na primeira noite que eu vim pra casa, aí eu vim de dia, ajeitei a casa mais Maria, a filha dele, que era uma mocinha. Ela ficou muito contente. Aí a gente ajeitei uma casa, quando foi de noite, quando ele chegou, botou o saco assim nas costas, bexiga na mão, desapareceu. Foi-se embora brincar de Mateus. Chegou 3 horas da madrugada. Quando chegou, eu já tinha assado carne, já tinha feito farofa, bolacha, botado dentro do saco, ele botou nas costas, 2 facão, 2 foices, foi-se embora trabalhar. Chegou 4 horas da madrugada. Quando ele chegou em casa, tirou a roupa de Mateus, tirou a metade da pinça da cara, pegou aí foi o ferramenta e foi trabalhar de novo. A vida dele foi essa. Até a data de hoje. Eu não vou dar em Goiânia, eu vou amarelo e mato. Já sei por dentro. Meu nome é Jaclécia Roberta da Silva, vou fazer 20 anos, sou filha de Aguinaldo Roberta da Silva e Ivanice Maria do Carmo Silva. Tenho 2 filhos, da Isa Kathleen Ferreira da Silva e Irisson Roberto Ferreira da Silva. Estou casada com Irisson Juan Ferreira da Silva. Eu não tenho leitura, mas graças a Deus, sabedoria eu tenho. Eu sei aquilo que eu quero e sei aquilo que eu não quero. A gente primeiramente tem que ter fé. Aquela fé da gente a gente tem que ter fé, porque é tudo no dia certo, tudo na hora certa.
¿Sí? ¿Me escucha, Mariano? Sí, sin problema, sin problema. Adelante. Ah, ok. Así, entonces así me olvidé de contextualizar, así que este video era complementar a la parte escrita, así, la tesis de la maestría, que fue desarrollada en un programa de artes. Entonces había una parte creativa, así, en este video estoy ahí danzando porque fue una edición para así, había las charlas de las mujeres, en ahí estaba Dona Bibi, que es la esposa de Diego Mateus, señor Sebastián, sí, la que dice que hace las vestimentas para ella. Había también Maika, que es a la que cantaba, la esposa de este famoso rabejero, y la niña danzante de Aguinaldo, que tenía en esta época como 20 años y ya tenía 2 hijos, así. Entonces están contando un poquito de sus historias y había ediciones así de las partes danzadas, que fue el proceso creativo, que era complementar a esta investigación que era en el programa de artes. Y ahí ya presenté esta danza, este proceso, esta coreografía en Condado, Pernambuco, donde hice mis investigaciones de campo. Entonces, estas imágenes donde yo estoy ahí danzando, era en una escuela municipal donde estudiaban a la época las 2 niñas de Aguinaldo, el danzante que era una figura importante en todo este contexto. Y ahí entonces yo ofrecí ahí unas clases de danza, hice un proyecto ahí y presenté este proceso creativo ahí. Entonces ellas estaban ahí asistiendo, todas ellas que fueran así las colaboradoras de pesquisa, de investigación en todo este proceso. Y ahí entonces en la hora de la defensa, así, se dice defensa aquí, la presentación final, así, yo entonces pude mostrar este video, pues sí, porque no iba a danzar más, ya tenía danzado. Entonces este video fue como una edición así, que acompañaba la producción intelectual escrita, y así hacemos así casi siempre en los programas de artes, así cuando hay procesos creativos. Y ahí está, Mariano, creo que es esto, así yo lo que quería compartir con ustedes. Sí, muchas gracias, Tainá. La conferencia pasó perfectamente por Facebook, aún estamos transmitiendo y probablemente llegarían algunas preguntas en el curso de la tarde y demás que podríamos hacer llegar, y se podría responder en el propio perfil, ¿no?, de la cátedra en Facebook. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, ¿sí? Ni por acá, por Blue Jeans o por Facebook. Así es que yo creo que podríamos parar por hoy, ¿no? Y en un momento dado poder conocer opiniones o preguntas y poderlas responder a través del perfil de la cátedra. Claro, está bien así. Muchas gracias, Mariano, por este Y momento así. al contrario, personalmente, bueno, y a nombre de la Cátedra Internacional de Oliveira, te agradecemos, ¿no?, haber aceptado impartir esta conferencia, que esperamos también sea bien recibida por el público que tiene acceso a la cátedra y por el público en general que pudo haber entrado en Facebook y verla, tanto las fotos lindas como el video y tu charla, ¿no?, que fue muy inspiradora, muy interesante. Muchas gracias, Tainá, y seguimos en contacto. Buenas tardes. Seguimos. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Chao.